Si tienes paneles fotovoltaicos en tu casa y estás pagando una factura elevada, es posible que tengas algún problema en la instalación solar y todavía no te hayas dado cuenta. Pues bien, yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el vídeo de hoy vamos a analizar cuáles son los posibles motivos y posibles causas que pueden derivar en una menor producción de tu instalación fotovoltaica y que pueda acabar repercutiendo en que pagues más en la factura de la luz de lo que deberías. Por cierto, únicamente a nivel informativo, si estás viendo este vídeo seguramente puede que no, pero puede que sí, que tengas una instalación fotovoltaica ya en tu vivienda. Déjanos por favor en los comentarios cuál es el panel fotovoltaico que estás utilizando y qué inversor solar estás utilizando, únicamente a nivel informativo. Dicho todo esto, vamos con el vídeo. Si tienes paneles instalados en el tejado de tu vivienda y estás recibiendo facturas últimamente que son más elevadas de lo normal, seguramente hay algo que no va bien del todo, hay algo que no está trabajando como debería. Y aunque sí que es cierto que existen muchas razones que pueden derivar en que te haya aumentado la factura de la luz, no es únicamente por tema de problemas, también es cierto que si te has dado cuenta, lo mejor es tratar de averiguar si es problema de los paneles solares, de la instalación fotovoltaica, o si es problema de que has aumentado tu consumo, o es problema de que ha aumentado el precio de la electricidad, cualquier otro motivo externo a tu instalación fotovoltaica. De hecho, por ejemplo, en invierno es bastante lógico que las facturas eléctricas sean más elevadas que en verano, principalmente porque tenemos calefacción, también porque la instalación solar produce menos energía que en verano, y hay muchos factores que hacen lógico y normal que la factura eléctrica en los meses de invierno, aunque tengamos paneles solares, sea más elevada que en los meses de verano. Y es que aunque no te lo creas, solo por ponerte un ejemplo, si tienes un pequeño radiador que tiene un consumo eléctrico de 1,5 kilovatios y lo tienes trabajando 10 horas al día, son 15 kilovatios hora. Si el precio de la energía está, por ejemplo, en torno a 20 céntimos por kilovatio hora, eso significa 3 euros al día. Y si multiplicas 3 euros al día por 30 días, son 90 euros. Con lo cual, únicamente por tener encendido ese radiador eléctrico, ya estás teniendo un consumo eléctrico de 90 euros más que en verano. Sí que es cierto que si esas 10 horas son durante las horas centrales del día, ahí pues tienes un beneficio aparte porque tienes la instalación fotovoltaica y vas a poder suministrarlo con los paneles solares. Pero si ese consumo sea por la tarde-noche, que es cuando a lo mejor hace frío, tienes que tener en cuenta que te va a aumentar la factura de la luz y es algo lógico. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho con esto porque al final en el vídeo de hoy lo que queremos ver y lo que queremos analizar es cuáles son los posibles problemas y las posibles causas que pueden derivar en que tu instalación fotovoltaica produzca menos energía de la que debería. Con lo cual, si estás comparando facturas eléctricas del último mes con facturas eléctricas anteriores y estás viendo que hay mucha diferencia, es recomendable que analices y que veamos las causas. Y para eso te las vamos a explicar en este vídeo a continuación. Por cierto, también hay una casuística que se puede dar y es que la empresa fotovoltaica que te haya vendido la instalación solar te haya vendido, oye, que con 5 kilovatios vas a reducir tu factura eléctrica anual en 900, 1000, 1.200 euros y que no haya hecho los cálculos correctamente. Eso puede ocurrir, que no esté bien dimensionada y que los cálculos de ahorro que haya hecho no sean correctos. Y luego tú te extrañes porque la factura eléctrica es más alta de lo que te habían recomendado. Por eso es muy importante acudir siempre a empresas profesionales con ingenieros profesionales que se dediquen expresamente a hacer el diseño de la instalación fotovoltaica y hacer el cálculo de ahorros específicamente con los datos de tu vivienda. Pero luego también hay otra casuística que también ocurre mucho y no es culpa del instalador ni de la empresa, es culpa de nosotros mismos. Que es que si yo a lo mejor le digo a la empresa, oye, yo actualmente tengo un consumo energético de 400 kilovatios hora al mes y dentro de un año voy a consumir lo mismo, y a lo mejor la empresa me hace un dimensionado de acuerdo a esos 400 kilovatios hora, y luego resulta que yo cuando tengo los paneles fotovoltaicos, en lugar de encender la estufa como antes 3 horas al día, la enciendo 6 horas porque pienso que toda la energía es gratis, que el horno en lugar de encenderlo media hora al día lo enciendo 1 hora, la lavadora en lugar de ponerla 3 veces a la semana la pongo 6, y ese tipo de consumos adicionales, que lo que van a hacer es que si yo cuando antes consumía 400 kilovatios hora, ahora consumo 700, y vale, me he puesto una instalación fotovoltaica que me ahorre 400, pero como estoy consumiendo 700 menos 400, 300, con lo cual quizá no reduzco la factura eléctrica como me habían prometido, pero no es un problema de que estuviera mal dimensionada antes, es un problema de que no se había traspasado toda la información necesaria. Si estás pensando en poner paneles fotovoltaicos en tu vivienda y consideras que cuando los tengas vas a aumentar tu consumo energético, lo más recomendable es ser honesto con la empresa que está haciendo el estudio. Es, oye, yo ahora mismo consumo 400 kilovatios hora al mes, pero cuando me ponga paneles fotovoltaicos seguramente consumiré 500 o 600. O también decirle a la empresa que tenga en consideración un posible aumento de consumo eléctrico. En cualquier caso, no quiero enrollarme mucho más y lo que quiero venir a contar en este vídeo es que si por ejemplo vemos que el mes pasado pagamos 20 y este mes de repente pagamos 60, pues puede ser que haya un problema en la generación de la instalación fotovoltaica y lo más recomendable es analizarlo. ¿Y cómo podemos saber si la instalación solar está produciendo menos energía de la que debería? Pues bien, la forma más rápida y sencilla es acudiendo directamente al portal web del inversor que estemos empleando. Prácticamente la mayoría de inversores comerciales de calidad media alta que se venden en las instalaciones fotovoltaicas, hablamos de
Fronius, hablamos de Huawei, hablamos de SolarEdge, hablamos de Victron. Todo este tipo de inversores tienen su plataforma web donde puedes monitorizar en directo cuánta energía están produciendo la instalación fotovoltaica, con lo cual es bastante fácil acudir al portal web y comparar la producción del mes pasado con la producción de este mes. Si ves que la producción de este mes es mucho más baja que la producción del mes pasado, seguramente puede que haya algún problema. Y otra forma también de compararlo con una realidad paralela o con algo más realista es directamente acudiendo al portal web de PVGIS. Y en la página gratuita de PVGIS puedes poner la potencia de tu instalación y te puede hacer una estimación de cuánta energía debería estar generando. Y voy a hacer un poco una comparativa entre lo que te ha generado este mes y lo que debería haber generado, para ver un poco si estás más o menos en el mismo orden de magnitud o si estás muy por debajo y pueden haber problemas que hayan que analizar. Luego también puede darse el caso de que vayas al inversor, vayas al portal web y te veas warning 55 o fallo 77 y veas que la producción del inversor es de 0 kWh. Y eso puede darse, y por eso es recomendable que de vez en cuando vayas viendo, vayas chequeando, que lo tengas incluso la aplicación del inversor, la tengas en el móvil y vayas analizando en el móvil cuál es la producción. Porque puede darse el caso de que haya algún fallo en el inversor fotovoltaico, que puede ser un fallo de sobretensión, un fallo de sobrefrecuencia, un fallo de frecuencia baja, ese tipo de fallos que no son fallos peligrosos, pero sí que son fallos que por seguridad hacen parar al inversor y la instalación fotovoltaica. Entonces, si no lo reseteas correctamente o no tienes configurado bien el inversor para que se autorreseteen, lo que va a ocurrir es que no te vas a dar cuenta y puede que estés 1, 2, 3, 4, 5 días o una semana sin darte cuenta que esa instalación fotovoltaica no está produciendo energía. Y por eso es bueno tener los warnings activados en el móvil, en el ordenador, en cualquier elemento similar donde tú puedas checarlo de vez en cuando para asegurarte de que la instalación está trabajando. Y luego si te ocurre este warning o fallo y te da, oye, fallo código 55, lo primero que debes hacer es que todo este tipo de inversores tienen un manual asociado. Entonces tú en el manual puedes ver el código de fallo. Puede que sea un fallo simple, un fallo que no acarrea ningún tipo de peligro y que tú puedas resetear manualmente sin ningún tipo de problema. O puede ser también que sea un fallo un poco más gordo y que te toque llamar al fabricante para que a distancia chequeen que no hay ningún problema gordo en el inversor y te lo puedan resetear ellos de forma remota. También puede darse el caso de que tú acudas al inversor y veas producción y hayas comparado con PVGIS, como que te comentábamos antes, y digas, oye, en PVGIS se supone que la instalación este mes tenía que haber producido 500 kWh al mes y me ha producido 250. O sea, ahí hay otro problema. Ahí la instalación está trabajando, pero puede ser el caso de que hayan otro tipo de problemas más pequeños que hagan que no produzca la máxima potencia. Y estos problemas pueden ser los siguientes. Un problema podría ser que los paneles fotovoltaicos estén sucios, y es que la acumulación de polvo, arena y otras partículas en el panel fotovoltaico puede reducir su potencia de salida hasta un 25%. Esto es decir, un panel fotovoltaico de 400 vatios podría llegar a producir únicamente 300 vatios solo porque está sucio. Con lo cual es importante que de vez en cuando revises que los paneles estén limpios y que en el caso de que no lo estén, que hagas una limpieza cuidadosa de los mismos. Siguiendo un poco como cuando ves el cristal sucio y limpias el coche, pues el panel solar similar. Por cierto, si quieres aprender a cómo se hace esta limpieza de paneles fotovoltaicos, te dejamos por aquí arriba un vídeo donde te lo explicamos mucho más en detalle. Otro problema que puede haber es que haya sombras en los paneles fotovoltaicos, y con esto hay que tener mucho cuidado, porque depende del tipo de sombras que sean, pueden llevar a prácticamente a cero la producción de todo un array fotovoltaico. Puede ser que tengas una sombra que durante todo el día no sombree los paneles fotovoltaicos, pero que luego a última hora del día o a primera hora de la mañana, como el sol está más bajo, crear sombras sobre uno o dos paneles y que pierdas horas de producción. Eso puede darse, y que eso te acabe repercutiendo en que en lugar de producir 500 kWh al mes, produzcas 300, porque quizá de las 5 a las 8 de la tarde que deberías estar produciendo no produces, o produces muy poco, y lo mismo pasa a primera hora de la mañana. Y esto es muy importante, y esto es fácil de identificar. En el caso de que se produzcan pérdidas por sombra, visualmente lo puedes ver y te puedes dar cuenta, oye, pues estoy viendo que tengo aquí una chimenea que produce sombras, que tengo un árbol que a última hora produce un poco de sombra. Eso visualmente es fácil de verlo. Y aquí hay soluciones. Aquí lo principal es que cuando quien te haga el diseño de la instalación fotovoltaica lo tenga en cuenta, y cuando haga la vista aérea evite poner los paneles solares donde pueden haber sombras, porque va a repercutir muchísimo y muy negativamente en la producción de la instalación. Pero si ya está hecha la instalación fotovoltaica y ves que hay sombras y ves que te está afectando en la producción fotovoltaica, aquí ya quizás es muy complicado resituar los paneles solares. Es complejo y igual no tienes espacio, o igual económicamente no es rentable. Aquí lo rentable sería, oye, pues tengo dos paneles fotovoltaicos que están teniendo sombras, voy a comprar optimizadores para esos paneles fotovoltaicos, de forma que si instalo optimizadores en esos paneles, la sombra que se produce en esos paneles fotovoltaicos no va a afectar a la producción de todo el array fotovoltaico, con lo cual las pérdidas que voy a tener por sombras van a ser mucho más reducidas de lo que serían si no tuviese optimizador. Otro problema podrían ser problemas de temperatura, y esto es lo que te explicamos en el vídeo de hace 3 días, que la temperatura afecta a la producción de los paneles fotovoltaicos, y un panel fotovoltaico de 400 vatios en verano a 35 grados de temperatura ambiente puede llegar a producir 340
340 a 350 vatios. Y esto al final es algo que las empresas de instalación de paneles fotovoltaicos y las ingenierías hay veces que no tienen en cuenta y que afecta realmente y mucho sobre la producción de la instalación fotovoltaica. Aquí sí que es cierto que no podemos hacer nada, o sea, hay que asumir que tenemos esas pérdidas y es así. Por cierto, si quieres saber mucho más en profundidad y cómo calcular cómo afecta la temperatura a la producción de un panel fotovoltaico, te dejamos también este vídeo por aquí arriba donde te lo explicamos de forma mucho más en detalle. Otro problema es la degradación del panel fotovoltaico, y es que un panel fotovoltaico se va degradando con el tiempo. Durante sus 25, 30 o 35 años de vida útil del panel se degrada, pierde rendimiento. Es decir, ese panel fotovoltaico que te han vendido que produce 400 vatios en el año 0, seguramente en el año 25 produzca 350 o 325. Al final sí que es cierto que por normativa el fabricante del panel solar tiene que plasmar la curva de degradación del panel fotovoltaico a lo largo de su vida útil, con lo cual tú sí que es cierto que puedes estimarlo. Si no lo conoces, puede ser que digas, oye, han pasado 5 años y el panel fotovoltaico me está produciendo un 5 o un 10% menos que antes, pero es simplemente por la propia degradación del panel. No es un problema en sí, no es algo que hay que tener en cuenta en fase inicial. También puede ser que hayan problemas con el inversor fotovoltaico, y esto es lo que te comentábamos antes. De vez en cuando es conveniente revisar el portal web y revisar que no hayan warnings y fallos, y en el caso que los hayan, acudir al manual de fallos del inversor y analizar qué es lo que está pasando. Y si vemos que es un fallo que puede ser crítico, llamar a la empresa, al fabricante, y que nos lo solucione. Y por último, también pueden haber problemas externos a la instalación fotovoltaica, y hablamos, por ejemplo, de problemas de la red eléctrica. Y es que al final la red eléctrica tiene fluctuaciones de tensión y fluctuaciones de frecuencia. Lo que ocurre muchas veces es que para protegerse el propio inversor se definen unos parámetros de protección de tensión y unos parámetros de protección de frecuencia dentro del inversor, de forma que si la tensión de la red cae por debajo de un valor determinado durante un tiempo determinado, el inversor se va a aislar y va a desconectarse para protegerse a sí mismo. O lo mismo con la frecuencia. Si la frecuencia quizá baja de 50 Hz, baja a 45 Hz durante 30 segundos, el inversor va a protegerse y va a desconectar. Aquí hay varias cosas. Esto es algo lógico y normal y no depende de la propia instalación fotovoltaica. Sí que depende, pero al final es una dependencia de la red eléctrica. Oye, están habiendo muchas fluctuaciones y eso va a producir que se produzcan fallos en el inversor solar. Para esto la forma de solucionarlo es tratar de abrir los límites y las protecciones del inversor lo máximo que nos permita el fabricante. Es decir, si por defecto se define una protección de subtensión a 90% de tensión durante 10 segundos, preguntar al fabricante si es posible bajarla a 85% durante 20 segundos. Con lo cual esas fluctuaciones nos van a afectar menos y hay menos probabilidad de que se den fallos. Pero es muy importante que esto lo haga el fabricante y que lo asegure el fabricante con los límites que tienen validados y que saben a ciencia cierta que no van a ser peligrosos para el inversor. Bueno, pues acabamos el vídeo por aquí. Si te ha gustado, deja un buen like. También coméntanos lo que te decíamos antes. Oye, pues utilizo un panel de Jinko, utilizo un panel de Canadian, utilizo un panel de Tenka Solar, un panel de SunPower. Déjanos justo aquí abajo en comentarios cuál es el panel solar que utilizas en tu instalación fotovoltaica y también el inversor. Y dicho esto, me despido por aquí. Recuerda también que tienes disponible el training avanzado en energía fotovoltaica 3.0 justo aquí abajo en la descripción, que tienes un descuento súper interesante, que es una formación súper completa donde vas a aprender todo lo necesario para ser capaz de diseñar instalaciones fotovoltaicas desde cero. Dicho todo esto, ahora sí que sí acabamos y nos vemos en el próximo vídeo.